Hey, ¿cómo están todos? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo o escuchando. Mi nombre es Andrés Vera y les doy la más cordial bienvenida a... ¡Insurrecto! Así es, en el episodio número 13. ¡Y qué número tan feo, eh! No, el 13 es de buena suerte. ¿El 13 es de buena suerte? ¿Usted no es supersticioso por todo? ¿No? Se puede decir. Creencias de gente. No, porque no se ofendió así, ¿eh? Oigan, pues hemos tenido, la verdad, podcasts bastante buenos, muy nutridos, polémicos, muy analíticos, con muchas declaraciones, con primicias, ya saben, al estilo de ese podcast, injuriosos. No puede faltar. No, es el ingrediente principal. Si no, pues qué chiste tiene esta madre. Pero yo creo que de aquí en adelante va a haber varias circunstancias singulares. Primero, porque ahí viene el proceso electoral de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ya esta próxima semana empiezan los registros, luego nos vamos de vacaciones, luego viene la elección de la UAS y vienen muchísimas cosas, muchísimas situaciones. Y yo creo que a partir de este año arrecia más la grilla en Zacatecas con respecto o rumbo al 2027. Y vamos a hablar de estas y otras situaciones, sobre todo en el marco de lo que está pasando también un poquito en el ámbito internacional. Vamos a ser internacionalistas hoy, proctólogo, ¿eh? Pura geopolítica de altura. Vas a poner tu video de Rusia también. Qué bárbaros. Pero bueno, vamos a platicar de esto y muchísimas cosas más. Y regresamos con los morenistas, porque ya habíamos tenido... Ya está muy derechizo. Andaba muy derechoso. Sí. No, que no ve cómo traigo a Miguel Varela y al vocero que no vocea nada. Pero bueno, para esto y muchas cosas más, vamos a platicar con nuestro invitado del día de hoy, el diputado federal por Morena, el doctor José Narro Céspedes. Apláudase, doctor. Aplaudo. Para que sienta que lo que es que le aplauda. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, insurrecto, aquí estamos. Eso, muchas gracias. Ahí está el procto de aguas. No, está bien. ¿Está bien? Está bien. Pues acá es doctor. Mira, ahí se pueden atender mutuamente. Yo no sé. Yo no sé. Ahí se los dejo a ustedes. Ya que recientemente hubo problemas ahí en el ISSSTE, ¿no? Sí. Un niño que falleció ahí. Sí, lamentablemente. Que no era anestesista, que no estaba certificado. Imagínense. Muy mal. Y andamos mal también con el IMSS Bienestar. Hay muchísimo retraso. No es medicamentos. No es exclusivo de Zacatecas, en Nuevo León, en todo el país está. Es que cuando se hicieron las compras, entendemos que la presidenta las estuvo anunciando, las licitaciones se hicieron públicas, pero por los duendes trabajar, ¿no? La gente abajo operó, modificaron los precios, buscaron hacer fraude. Afortunadamente se detectó el operativo que habían armado de corrupción y se pudo frenar, pero eso frenó todo el proceso de licitación, porque algunas empresas pues se prestaron precisamente a modificar los precios para cobrar que inicialmente habían ofrecido y que se ha pactado, para precisamente que hubiera un recurso adicional y de ahí salían los moches y la corrupción para funcionarios y para la misma gente de las farmacéuticas. Sí, ¿no? Pues al viejo estilo, ¿no? Al viejo estilo. Como lo hacía la mafia de los medicamentos. El cártel de los medicamentos, donde participó Osorio Chong. Osorio, que encabezaba. Roberto Madrazo, el dueño de Latinos. Es más, pues ¿de qué vive Latinos? De todo lo que se robaron en el Edomex, en Michoacán, en Sinaloa, en un montón de estados con ese esquema de adquisición de medicamentos a sobrecosto. Y de eso sí, la derechiza no dice nada. Pero hay un factor también preponderante, doctor. No se está socializando la causa del desabasto de los medicamentos, que es este. Hay muy poca información al respecto. Entonces,
pues la derecha se cuelga y sale el PRI a decir, mira, el desabasto, y con nosotros no había, y empieza la retórica, ¿no? No había, pero pues, bueno, no había medicamentos tampoco, ¿eh? Sí. Los medicamentos se las pasaban en los almacenes, Sí. hacían contrabando, los vendían, habían huachicol de medicamentos, los vendían por afuera, los medicamentos no llegaban a las clínicas, no llevaban a los centros de salud, muchos no tenían ni médicos. Pues ahí me tocó ver el consultorio que se inauguró, el de Tanque Nuevo en El Salvador, en Mazapil también se inauguraron clínicas, en Pisolaya, y se inauguraban, llevaban los escritorios, los equipos, y al otro día se los volvían a llevar. Sí. Y entonces, La foto, nada más. No, pues en Tlaltenango compraron ahí un equipito, lo vendieron, lo refacturaron. Pero acuérdense, Miguel Varela es el gran salvador, de Zacatecas. Bueno, y luego se enojan conmigo porque les estoy poniendo una exhibida. Ahí me atacan en redes, pero bueno, así es esto. Oiga, doctor, ese es uno de los grandes problemas que hay ahora, pero a la par... Pero se van a resolver, ¿eh? Se tienen que Estos resolver. los medicamentos, yo creo que en una semana, 10 días, existe el compromiso que se va a resolver. Acaban de destituir precisamente al director de Birmex, que es el que operaba todo el tema de la compra de medicamentos. Y entendemos que se integró Carlos Ulloa, que era diputado federal, que fue secretario particular de Claudia durante sus primeros 3 años de jefa de gobierno, y que, bueno, pues acaba de tomar el mando ahí en Birmex por todas estas irregularidades. Se destituyeron a los responsables, Sí. y ahí el compromiso que en una semana, 10 días, empieza el abasto de medicamentos en todos los hospitales, centros de salud de todo el país. Sí. Es que, híjoles, no podemos repetir un Segalmex. No se puede repetir. No se puede repetir un Segalmex porque Y yo creo que inclusive, piensa mal y acertarás, ese tipo de esquemas fraudulentos son incluso, yo creo que hasta gestados por personas o estructuras muy cercanas a la oposición, no solamente para sacar un provecho económico, sino para dejar una afectación política. una denuncia política, el comentario negativo de, Claro. de que estamos, de que en la cuarta transformación, de que también hay corrupción, ¿no? ¿Qué digo? Que sí la hay, pero... No, sí, o sea, también no podemos ser ingenuos, o sea, sí hay. Y hay muchísimas Pero incorporaciones se a han, la hecho, 4T. se han hecho reformas para acabar con eso. Esta reforma a la ley de adquisiciones fue muy importante. La reforma a la ley de licitaciones también que se hizo recientemente, pues fueron leyes contra la corrupción. A través de estas leyes se está garantizando el derecho a la información, a la transparencia. Cuando tú licitas, sacas la convocatoria, se va a publicar, la gente la puede seguir en línea. Cuando se hace la asignación, tú vas a ver a quién se le asignó y por qué se le asignó la obra, los elementos, los precios, la calidad, la experiencia que tiene cada una de las empresas, y después vas a poder seguir lo que le llaman el seguimiento electrónico de las obras. Tú ya no vas a tener carreteras que no existen, no vas a tener hospitales que quedan incompletos, que nunca funcionan y que se inauguran y que la pura fachada, o también escuelas. Lo hemos visto en el tema de las adquisiciones o los arrendamientos o los contratos de servicios por parte del servicio público, pues pasa lo mismo. O sea, hoy vamos a tener la transparencia de lo que se compra, de que no se compren vehículos que no existen, de que no se compren maquinaria que tampoco nunca existe en los municipios, compras simuladas, haciéndole caso todavía a las factureras que todavía siguen existiendo, se siguen dando,
y que bueno, pues hoy se trata de seguir combatiendo este gran problema que dejó el modelo neoliberal, que es la corrupción. En ese sentido, insisto, si hay evidencias tanto de corrupción como de proyectos ostentosos que no tienen ninguna legitimidad social, y no estoy hablando del Tren Maya ni de Dos Bocas, ¿no? Que son proyectos prioritarios, el Tren Interoceánico, todos los proyectos que está anunciando además la presidenta Sheinbaum. Sin embargo, en otros polos o hay estados, tuve ahí un pequeño intercambio de ideas precisamente con Rubén Flores, el presidente del Consejo Estatal de Morena, en el que insiste en esta retórica, es que con la 4T ya cambiamos. Híjoles, no, es que también hay que hacer un ejercicio de autocrítica, ¿no? Porque evidentemente hay gobiernos morenistas y adhesiones morenistas que parece una perredización ya de facto, ¿no? Y de veras, o sea, todavía muchas... Que vuelve videotape. Y es que la historia es cíclica. O sea, digo, estamos viendo la renovación del fascismo en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. La historia es cíclica, ¿no? Pero yo todavía muchos esquemas socioculturales y políticos en Morena heredados del PRI, o sea, y sobre todo con muchas ediciones. Pero bueno, a lo que voy, doctor. Por ejemplo, en Zacatecas está toda esta polémica alrededor del viaducto elevado. Y en una entidad con tantas carencias y necesidades, construir este tipo de armatostes que podrían en algún sentido, sí, proyectar un sentido de modernidad, pero ¿realmente son necesarios en los tiempos que estamos viviendo en Zacatecas este tipo de obras? Bueno, los segundos pisos fueron viables, fueron posibles, fueron parte de los proyectos de hace 20 años, ¿no? En Europa, aquí en México. Andrés pues lo construyó y todavía le dio seguimiento a una segunda etapa, tanto Peña Nieto en el Estado de México como Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, con la continuación del periférico de lo que era el Pedregal, ahí en lo que era... Ahí donde tengo una casilla. Ahí hasta prácticamente hasta Xochimilco, ¿no? Y también el segundo piso de lo que es prácticamente el Toreo, hasta llegando prácticamente a Cuautitlán Izcalli, ¿no? Hasta la zona ya de pasando Naucalpan y Tlalnepantla. Pero yo creo que ahora, bueno, pues Zacatecas tiene consideraciones especiales porque es una ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Es un estado que tiene muchas necesidades, muchas carencias. La mayor parte de su infraestructura carretera está destruida. Hay grandes problemas en el campo. Hoy la presidenta planteó que va a incrementarse la producción a más de 1,000 toneladas de frijol en el país, a 1,300 toneladas. Pues no hay más que tenerle que invertir al frijol. Y pues el principal estado productor de frijol es Zacatecas, ¿no? No se visualiza todavía este año. Pero además, pues... una buena temporada de lluvias. Segalmex cerrado y no les pagan y cierran los centros de acopio y luego... Pues todavía se reproducen muchas prácticas de corrupción, ¿no? No le compran a los productores. Al coyotaje. Le compran al coyotaje. En los primeros meses, el primer mes de mayo, que prácticamente cuando se abrieron los centros, se llenaron rápidamente. ¿A quién le compraron? No a los productores. El pequeño productor termina de empezar a cortar su cosecha a fines de noviembre, principios de de diciembre, perdón. En enero empiezan a quintalar, empiezan a juntar los frijoles, a hacer los montoncitos, y después lo trasladan a los patios de su casa para que se seque la mata y empiezan a separar lo que es el frijol de lo que es la pastura del frijol, y se empiezan a levantar lo que es la cosecha hasta finales de enero, principios de febrero. Pero ¿quién tuvo la posibilidad de que en diciembre se compraron más de 40,000 toneladas de frijol? Aquí en Zacatecas, pues prácticamente pues los coyotes que aprovecharon
que la gente, es la gente que tiene más capital, pues que rápidamente cosecharon su frijol, acopiaron, compraron, tienen dinero, compraron a 17 pesos el frijol y pues lo colocaron en Segalmex a 27 pesos, ¿no? Sí. Documentaste tú tu frijol. Es un margen de ganancia bastante considerable. Documentaste tú el frijol con los datos de los ejidatarios y a partir de ahí, pues, para que te pagaran, ¿no? Entonces, pues todavía hay muchas irregularidades, ¿no? Que creo que hay que acabar con la corrupción en el campo y que el apoyo, creo que fue muy esperanzador el planteamiento que nuestra presidenta hizo aquí en Calera el 9, además, es que aquí el 9 de noviembre. Hizo un compromiso, de hecho, ¿no? Con este centro de acopio. Así es que iba a pagarse a 27 pesos. ¿Sí? Yo creo que es histórico el precio que planteó la presidenta. Su compromiso con el campo se sintió, se vio. Planteó también que iba a echar a andar un programa que se llama Cosechando Soberanía. Planteó que para este año iba a haber crédito para el campo también, que iba a buscar a través de FIRA subsidiar el tema de la tasa de interés, que todavía no pasa. Nosotros esperamos que en la siguiente semana, que es el 10 de abril, el día de Zapata, el día del campo mexicano, el día que se recuerda en la lucha de los productores rurales, de los pequeños productores, de los comuneros, de los indígenas de este país. Esperamos que por esas fechas la presidenta anuncie, así como anunció hoy lo del Plan México, que anuncie también el tema de los apoyos que el campo necesita, sobre todo que se va a echar a andar el crédito, que es muy importante, y que vamos a echar a andar también apoyos adicionales. La presidenta también se comprometió que iba a haber asesoría, que sí impulsar la agroecología, en mayor medida la producción de biofertilizantes en el campo. Pues creo que hay muchas cosas por hacer en el campo de nuestro país. Pero en ese sentido, precisamente, por ejemplo, en un escenario hipotético, que usted fuera el gobernador de Zacatecas, ¿usted hubiera hecho el viaducto elevado? Bueno, en primer lugar, yo creo que el viaducto elevado pues, no tiene los permisos correspondientes. Yo he estado pendiente del tema. Te comento que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, que es una entidad que ayuda a normar ese tipo de obras, que fue quien estuvo pendiente de la construcción del Tren Maya, del corredor interoceánico, planteó la suspensión de la obra en forma precautoria. Hizo un documento y se lo mandaron al gobernador. La respuesta del gobernador es que no tenía competencia. Y pues hoy se dieron cuenta que sí tiene competencia. Andan buscando al director del INAH, que es el doctor Diego Prieto Hernández. Penosamente, o sea, no tienen los permisos del INAH, no tienen los permisos tampoco de la SCT para que se haga la carretera, se haga ese segundo piso, que yo creo que es lo primero que tú necesitas hacer antes de licitar una obra, o sea, tener los permisos de que vas a poder llevar a cabo esa obra, de que es conveniente, de que es viable, de que tienes los estudios, pues como dijo hoy la presidenta. No, pues de hecho usted revise la ley de obra pública del Estado de Zacatecas. No tienen los permisos del municipio, de ahí viene no tienen, o sea, y entonces no tienen los permisos de SCT, que son necesarios, no tienen el consentimiento del ayuntamiento, que también es importante, no tienen el acuerdo del INAH, que es el que de alguna forma es el custodio de las ciudades patrimonio culturales de la humanidad. Entonces, ¿qué permisos tienen? Pero más allá, si se hubieran conseguido los permisos, o sea, el tema es precisamente, primero, la viabilidad social. Yo pienso que y el enorme gasto de la propia obra, 3.650 millones por 3.4 kilómetros, nomás lo dividimos y son 1,000 millones por kilómetro, te imagínense por metro cuadrado. O sea, híjolas. Y cuando hay una comparación con respecto a las carencias y además cómo está la infraestructura de arcaica, de dañada, de desatendida, de todo
de toda la red carretera en Zacatecas, pues ¿cuál sería la prioridad? Pues es la red carretera, es la educación, es lo que es la red de salud, la red educativa, las escuelas, el tema educativo, o sea, es la infraestructura urbana que tiene Zacatecas con muchas deficiencias. O en todo caso Milpillas, ¿no? Que tienes un gran problema del agua, tienes un gran problema de energía en Zacatecas. En Zacatecas tenemos, es muy difícil que Zacatecas avance en un proceso de industrialización porque no tiene la energía que Zacatecas necesita, ¿no? Claro. O sea, está planteándose entre Durango y Zacatecas poner una planta combinada de energía, aprovechando que viene la red de gas natural desde Texas y que pasa por Zacatecas y se cruza aquí por Santa Mónica con la red que viene de gas también natural desde San Luis Potosí, y esa red va a Aguascalientes y de ahí se va hasta El Salto, Jalisco. Yo creo que es importante que en Zacatecas pongamos una planta combinada de energía que garantice que tengamos la energía suficiente para proporcionar los servicios al Estado, pero también bastante interesante. pero también para poder industrializar el Estado de Zacatecas. Pero luego no van a decir 5,000 millones de plantas de energía. Es una obra cara las plantas combinadas, pero tú sabes que ahora con el gobierno de Andrés Manuel se hicieron muchas plantas y que son necesarias. No había energía eléctrica en todo el sureste. Siempre tenían problemas de caída de la luz eléctrica en Cancún, Quintana Roo, Yucatán, Campeche. Pues todavía hasta hace poquito hubo un mega apagón, ¿no? Tenías problemas de luz eléctrica porque las líneas de energía eléctrica de las Baja California dependían de Estados Unidos. No estaba conectada la línea eléctrica de las Baja California con la red nacional. A partir de que se puso precisamente la planta de energía solar más grande de América Latina, ahí en Caborca, ahí en Puerto Peñasco, ahí ya esa red se va a conectar con la red de las dos Baja Californias, poner una planta de energía combinada ahí por La Paz para todo el crecimiento turístico que tiene la zona de Los Cabos, toda esta región, pues es muy importante, que es algo que se está haciendo ahora con la cuarta transformación. Hoy tenemos grandes obras. La modernización de la infraestructura. Así es, hoy tienes una gran... Y sobre todo la soberanía energética en ese sentido. Así es. No depender. El propio estado de Jalisco, tiene deficiencias en energía. Ellos están planteando hacer una planta combinada precisamente en El Salto. La están haciendo. Que va a ser muy importante. Se está planteando hacer otra en Zapotlanejo. O sea, hay requerimientos y nosotros estamos planteando que aquí en Zacatecas se ponga una planta de energía presente. Pues si no tienes energía, no tienes agua, la infraestructura carretera está destrozada. Entonces, ¿qué le ofreces tú a los inversionistas? Así es. O sea, sí, no hay una tecnificación del Estado. Entonces, por ende, pues Zacatecas se convierte solamente en un espacio muy mínimo para el trasiego de mercancías, ¿no? Entonces no hay una fluctuación y hoy con la de dinero en Zacatecas. Yo creo que en la presidenta tienes una gran posibilidad tú de importar también, de impulsar todos los proyectos de energías alternativas, de energía eólica, de energía solar. Sí. En nuestro estado. Sí, porque por ejemplo la que tenemos aquí en el Cerro de la Virgen, el Cerro de la Virgen, el Cerro de la Virgen, y todavía atrás, que son bastantes hectáreas de energía eólica, todavía se va a Coahuila. Es energía que está comprada. Así es. No sé si por la Volkswagen. Por la Volkswagen. Sí. Y entonces es energía que está pactada. Según yo, según la información, parte se va a Coahuila y parte se va a Querétaro y Puebla. Parte de esa energía que se genera aquí.
Bueno. Guanajuato, que tienen la Audi. ¿Ah, sí? ¿También ahí? Volkswagen, sí. Pues... Y entonces, ¿qué necesitamos? Zacatecas es un estado rico en sol. Hoy necesitamos el campo para lo único que cosechar, tenemos. para cosechar sol ¿Ah? y para cosechar vientos. Ay. Tenemos todo lo que es el corredor del Joyal acá. Oiga, para... a pesar del solazo que hay en Zacatecas, no les llega la luz a muchos políticos, ¿ah? No les llega la luz. Quítense el sombrero. ¡Ah! Ya saben de quién hablo. Pues, siempre anda con el sombrero. Ya, quítatelo para que te dé un poco de luz, amigo. Oye, vamos a cambiar un poquito de tema radical para agarrarlo ahí en curvilla, mira, pero pues ya se preparó mentalmente para lo que tenemos ahí, ¿verdad? Oiga, fíjese que pues es significativa esa imagen, ¿no? Ahorita se las ponemos en pantalla, porque el proctólogo ya no nos pone nada en pantalla. Edita, ya no pone nada en pantalla. Revise, por favor, el minutito, proctólogo, el tiempo. Esta imagen, dice mucho. Y fue en el contexto de precisamente socializar la importancia en algunas estructuras de Morena y de organizaciones sociales independientes, autónomas, la importancia de acudir el próximo 1 de junio a votar en la elección judicial. Y sobre todo, pues evidentemente en Zacatecas, porque pues, va a ser una de las 18 entidades donde va a haber proceso electoral. Pero tiene su lectura. Por supuesto que tiene su lectura de fondo, que los personajes que están aquí en pantalla, proctólogo, pues son nada menos que el diputado Ulises Mejía, el diputado Alfonso Ramírez y el diputado José Narro. Miren, ya hasta les dije, abrácense, ahí en la foto se escuchó, ¿verdad? Sí, oye, Y eso es singular, aunque no es nuevo, porque pues, en otras coyunturas político-electorales también ha habido alianzas de facto que no han trascendido tampoco en el tiempo. En algún momento usted también hizo ahí bolita con el Oso Medina. No es una descripción gráfica. No. Y precisamente con Ulises en los registros para la candidatura de gobernador y un frente en el 2021. Luego, para el proceso electoral del 2000... se nos apagó esa, por hacer la memoria. En el proceso electoral, voy a estar en 4K la cámara. Y precisamente en el proceso electoral de 2000, del año pasado, cuando se estaban definiendo las senadurías, pues también usted hizo ahí conchita con Ulises, con el Oso, y había otro personaje que era de los cuadros de Ebrard, no recuerdo muy bien el nombre de él. ¿Se acuerda usted del nombre de él? Sí, es Alejandro. Alejandro... Vive en Aguascalientes. Sí, bueno, era un cuadro de Ebrard. Sí. Y en esos momentos históricos, el monrealismo se ha impuesto. Entonces, cuando vemos esta fotografía, nos preguntamos, como el meme, ponga el meme, proctólogo. ¿Va a volver a suceder? ¿O puede existir o cabe la posibilidad de que cualquiera de ustedes tres en este frente pueda encabezar un proyecto alternativo dentro de Morena que encabece la candidatura al 2027 y que de facto o de manera ya más política puedan unir estas fuerzas? Yo creo que lo que sucedió la semana pasada, el sábado pasado, sí. A partir de esta reunión que se hizo en el auditorio de la Unidad Académica de Economía, sí. Yo creo que fue un primer paso que tiene que ver inicialmente con la preocupación de que algo tan importante para la cuarta transformación, que es la reforma judicial, pueda terminar con éxito. Si tú haces una reforma judicial para democratizar el nombramiento de los jueces, de los magistrados y de los ministros, y haces toda una serie de reformas legales y constitucionales, y resulta que en el momento de llevarlo a la práctica no hay votos. Así es, no tiene legitimación alguna. No tiene legitimación ese proceso, todo lo que se hizo. Por eso creo que es muy importante democratizar el Poder Judicial,
es muy importante la participación de la gente. Hoy, en la última encuesta que nosotros tenemos referencia, hace una semana, cerca del 76% de los mexicanos no saben que va a haber elección. Ni siquiera el día, y eso es preocupante. Para elección para nombrar, para elegir a los integrantes del Poder Judicial federal y local, porque hoy también en Zacatecas se van a elegir a los jueces y a los magistrados y al órgano disciplinario del tribunal aquí en Zacatecas. Entonces yo creo que es muy importante pues esta tarea de información. Hoy tenemos un problema porque el sábado pasado el INE resolvió que los poderes no pueden participar para dar a conocer este proceso de elección. En la promoción del proceso, no de las candidaturas. No, de las dos cosas. O sea, el INE prohíbe para que los legisladores podamos impulsar una campaña para informarle a la gente en qué consiste, no para hacer campaña por un candidato. A eso iba, me expresé mal. O sea, el INE finalmente cierra el candado porque pues, evidentemente ningún partido político podría tener una promoción personalizada sobre algún aspirante, ¿no? Pues, eso pasa en las constitucionales, en el Ejecutivo y en el Legislativo, porque no en el Judicial. Pero no permite la promoción, eso es algo es un problema grave, increíble. Entonces parece que en el trasfondo... Como que el único que puede promover es el INE. Y entonces tú dices, bueno, pues, entonces ¿dónde está la participación ciudadana? Ahora, tú puedes ser legislador de Morena o de tal partido. Tú deberías tener posibilidades de promover que la gente participe, a lo mejor no de hacer una campaña a favor de un magistrado o de otro. Eso perdería completamente el sentido de la propia elección judicial. También entiendo que está prohibido que se utilicen los logos de los partidos en el proceso. Sí. Pero que tú prohíbas que haya pintas, que haya información, que los legisladores puedan dar a conocer este proceso, que es un derecho de los ciudadanos, el derecho a la información. Creo que es grave, por eso en la Cámara de Diputados nos recurrimos esta resolución. Esperamos que en 2 días, cuando mucho, el INE resuelva, el TRIFE resuelva en contra de esa resolución del INE, y que los legisladores, los municipios, los estados, el gobierno federal puedan participar para dar a conocer este proceso tan importante para el país, que es precisamente la renovación de todo el poder judicial y de acabar con la corrupción, con el nepotismo, con los privilegios que hay en el poder judicial. Sí, y pero que los únicos que tengan acceso a la justicia pues sean los que tienen poder económico y no la población, y menos los más necesitados. Sí, pero sin embargo coincido en esa parte, sí. Fue un primer esfuerzo de conjuntar, ahora pues nosotros, de unificar, pero esto también tiene precisamente en la contraparte política dentro del espectro morenista en Zacatecas, pues ellos no están haciendo esa promoción de la elección judicial. O sea, me refiero pues, a los grupos monrealistas, a los grupos veroniquistas, a los grupos davidistas. Entonces, esto parecería, y de fondo, que tiene un enfoque más allá del propio proceso de la elección judicial. Ellos piensan que la pueden hacer a través de la estructura de Morena, que eso es parte de lo que sí está prohibido. Claro. O sea, usar la estructura de Morena a tus cots, a tus integrantes del partido, para que promuevas una elección, aunque nada más sea para informar. Precisamente lo que está prohibido es que los partidos participen como entes durante este proceso. Sí. Entonces yo creo que ellos piensan que la presión de ellos se puede dar por esa vía. Nosotros planteamos precisamente buscar abrir el espacio público para que la gente conozca en qué consiste el proceso. Abrimos una página que ese día se dio a conocer, que se llama construyendojusticia.mexico.mex, MX, que es importante que la gente
acuda a esa página para que la gente esté informada. La gente sabe que va a elegir a 9 ministros de la Corte, que va a elegir a 5 ministras y 4 ministros, sabe quiénes son las propuestas que están, sí, pero son y cuáles son los montón, antecedentes. Sí, pues la gente, a partir del derecho a la información, pues surge la democracia. Claro. Si la gente no sabe ni qué se va a elegir, ni cómo se va a elegir, sabe la gente que hoy no se va a elegir por nombre, sino por número. Así es. O sea que cada candidato va a tener un número y tú lo que vas a poner en la boleta es un número de cuál es el candidato que tú, los candidatos que tú, Sí, o sea, tú eliges. tienes que llevar allá a la casilla el numerito del personaje. Así es. Porque para que te los aprendas, ay, ¿cuál era el de este cabrón? Ya tienes que llevar tu acordeón. ¿No? O sea, sí, es un intento, me parece que todavía no muy bien consensado. A mí la boleta me surgió muchísimo. Y va a haber muchas boletas. Y va a haber un montón. boletas. Entonces, híjolas. Entonces Va a haber gente que va a votar por el que no quiso. Y le va a ayudar, sobre todo a personajes pues, del conservadurismo, impresentables. Pero, insisto, doctor, a ver. Esto empieza también a marcar una ruta al 27. Hombre. Aunque, claro que también. Ah, ok. Claro, porque los que estamos por construir... ¿Usted aspira igual? ¿Sigue teniendo esa aspiración? Claro, o sea, nosotros aspiramos a tener la fortuna, tener Falta el oso ahí, y el oso ya no tiene aspiraciones. Ni para vivir ya. Ay, cómo soy gacho. Ya ve, doctor, cómo es gacho. No, el oso es el oso. El oso es el Y el oso todavía sigue contando. Mueve la patita. Sigo contando, pero respiraciones. A ver cuál es lo que. No es cierto. No, larga vida al oso. Larga vida al oso. Larga vida al oso. Entonces, si le deseamos larga vida a nuestro amigo el oso. Sí, al osito. Pero entonces, si este es un esbozo en la antesala, ¿no? Del proceso para el 27. Pero no llegará a pasar en el que, bueno, pues puede que sea Ulises la carta más fuerte, o usted, o la apoya, y luego los otros digan, pues no, yo no. A ver, échenme mis canicas y me voy. O sí van, pues, juntitos. O es muy temprano para definir una ruta. No, yo creo que es el inicio de un proceso. Ya. Que el proceso arranca en un grupo de ciudadanos zacatecanos que tienen interés de que este esfuerzo por democratizar más la vida pública de este país y de que sectores o áreas del poder público que habían estado exentas o que habían estado excluidas de un proceso democrático como es el Poder Judicial, hoy se tenga esta gran posibilidad de que sean los mexicanos, las mexicanas, las que elijan quiénes son los jueces, los magistrados y los ministros en nuestro país. Creo que es muy importante. Y hoy vamos a elegir 9 ministros, 5 ministras y 4 ministros. Vamos a elegir a 2 integrantes del Tribunal Federal Electoral, a una o dos magistradas, puede ser, pero por lo menos va a ser una magistrada. Vamos a elegir a 5 integrantes del órgano disciplinario del Poder Judicial Federal. Vamos a elegir a 3 magistrados en cada una de las salas regionales del Tribunal Federal Electoral por cada circunscripción. La 1 que está en Jalisco, la otra que es la segunda que nos toca a nosotros, que está en Nuevo León, que es la segunda circunscripción, la otra que está en Puebla, la tercera circunscripción, la 4ª que está en la Ciudad de México y la 5ª que está en el Estado de México, en Toluca. Entonces, eso es lo que vas a... Y aparte vas a elegir, en el caso de Zacatecas, 5 magistraturas y 6 jueces federales. Eso es lo que vas a elegir. La gente tiene claro cómo se va a elegir, cuántas boletas va a tener, y después viene el proceso electoral local, que se divide en 18 circuitos judiciales, y en cada circuito judicial vas a elegir jueces. Sí. Es que es un relajito. No es tan sencillo. O sea, yo cómo sé de dónde proviene tal personaje. ¿Quién está detrás de él? ¿Cuál es? Digo, para ministra ya hay la esposa de un ex procurador de la República que, híjolas, en los tiempos de
de Calderón. De Maceo de la Concha. Demasiado la Concha. Es la esposa de Maceo de la Concha, está participando como propuesta. Pues, También ¿quién la impulsa? Marisela Morales, que fue la fiscal o la procuradora en tiempo de Felipe Calderón. Pues imagínese. Es lo que tú tienes que saber. Ahora imagínese, ya acotándonos a un nivel local. Ok, y todavía tengo que votar por jueces de distrito y por jueces locales. Así. Hijo de la canción. Y por magistrados. Y por magistrados. ¿Y cuáles son las opciones? Y luego, en las listas locales, híjoles, aparecen también unos personajitos. Y en ciertos... Porque también ahí quisieron meter mano. Claro, y en ciertos circuitos... Para tener un poder judicial. No hay competidores. Van a ganar con un voto. Con un voto. O sea, fue muy tramposa también la selección de aspirantes. Fue muy mañosa la selección de los aspirantes y de las listas finales, sobre todo de las propuestas por el propio legislativo, ¿no? Así es. Que cuando escuchas cómo estuvieron las urnas, este sí, este no, este va para acá, y empiezas a ver la lista de los nombres y dices, ¡púchalas! Y tú viste. Y muy repartido entre el grupo en el poder y el PRI. Ahí el PRI. La hermana de Peña, de Carlos Peña. Va a ganar. Que pues es la única ya registrada en Sombrerete. Sí. Con un voto va a ganar. Que tú dices, bueno, pues ahí se ve que al final hubo un acuerdo, ¿no? Evidentemente. Puede pasarle como a Bart Simpson, que nadie vota. Puede. Oye, ¿tú votaste? No, pues va a ir Carlos Peña a votar por ella. Y cuando tú viste el proceso. Él es de ese distrito. Y cuando tú va a ir a viste, votar por ella y ya ganó. y cuando tú viste el proceso interno de selección de candidatos, donde se planteó a nivel nacional que para seleccionar a los candidatos, cuando no hubiera acuerdo por parte de las comisiones o de los comités que se nombraron, pues iba a pasar la tómbola, ¿no? Uh-huh. Y entonces aquí en algunos casos hubo tómbola, en otros casos Sí. hubo una caja ahí donde quién sabe qué nombres únicamente se registraron. Exacto. Y a mucha gente la excluyeron. Así Por es. eso una parte del proceso electoral de Zacatecas está impugnado todavía. Así es. Y regreso a esa parte. Y entonces Regreso a esa parte, doctor. Entonces, ¿ha cambiado algo en Zacatecas en ese sentido? está ahí hay un grupo, por eso nos juntamos estos tres legisladores y muchas zacatecanas y zacatecanos valiosos, democráticos, que han luchado muchos años por la democracia. No lo vi ahí, proctólogo. No, pues es que usted no vale nada, entonces pues no lo vieron ahí. Atiende ¡Vi al oso! Atiende a sus Ahí estuvo pacientes. el oso. Estuvo el oso, estuvo Raimundo Cárdenas. Estuvo el oso. Había muchos personajes. Estuvo Gilberto. ¿no? Gilberto del Real. Del Real. Ahí estuvo el Inge. Estuvimos platicando varias cosas y jureando. Ya sabes que con el Inge también se platica muy a Estuvo gusto. Calzada. Javier Calzada, estuvo hasta Misael estuvo ahí, proctólogo, ¿no? Y se le entendía. ¿Eh? No tomó el micrófono. Estuvieron maestros, estuvieron universitarios, Maestros estuvieron universitarios, sí. mucha gente que ha participado muchos años en la democratización de Zacatecas, precisamente para buscar seguir profundizando la democracia en nuestro estado. Pues se convocó a esta asamblea este pasado fin de semana. Entonces, no hay una democratización plena en Zacatecas, ¿es evidente? Y en el país estamos construyendo esto. Ya, Por eso es el segundo piso de la transformación. ya. Estamos democratizando. Falta democratizar, se democratizó un poco el tema Falta democratizar. laboral, por ejemplo, con la reforma laboral, en donde se construyó un órgano Sí. que es el que va a estar pendiente de que se cumplan con los estatutos, de que los contratos colectivos realmente sean avalados por los trabajadores y no únicamente por los Pues ya fue un comités. paso que el voto libre y secreto en las elecciones de los sindicatos. Hoy tú vas a... Falta que eso se dé también en los ejidos. Oiga, doctor, pero falta democratizar Morena. Falta democratizar la vida nacional. Es una gran incongruencia. Falta democratizar el propio partido. Que sean los militantes los que elijan a los que van a abanderar las candidaturas. No pasa así. Usted incluso, junto con Ulises y el Oso, en el 2021, precisamente exigían que fuera un proceso democrático y de elección de la candidatura a gobernador en ese entonces. Tendrá que hacerse entonces patente
y extensivo a esa exigencia y consecutiva para el 2027? Te quiero explicar algunas cosas que creo que son importantes. El impulsar la democracia directa para la selección de candidatos en los partidos fue una práctica que se quiso implementar en el PRD y que se cerró ese capítulo con aquella elección que se tuvo, donde participó Alejandro Encinas y Jesús Ortega. Por un ejemplo, Leonel Godoy, cuando fue candidato a gobernador de Michoacán, se hizo un proceso electoral con casillas, con urnas, con voto directo, para que la gente lo eligiera o eligiera en aquel momento a su candidato a gobernador, y eligieron a Leonel. Pero eso se rompió cuando se hizo aquel pacto entre la cúpula, una parte de la cúpula del PRD con el PAN. Sí, el famoso Pacto por México. Y acordemos que al final, eso fue en el 2012, pero en el 2008, cuando gana Alejandro Encinas la presidencia del PRD y el tribunal se la quita y le otorga la presidencia del PRD a Jesús Ortega en un acuerdo con Felipe Calderón, pues fue el gran rompimiento de ese proceso. O sea, entonces fue eso lo que justificó en parte que se empezó a aplicar desde que entró, cuando estuvo de presidente del PRD Andrés Manuel López Obrador. Se empezaron a generalizar el uso de las encuestas para la definición de las candidaturas. Y entonces había dos posiciones: o irnos a la democracia directa o irnos a las encuestas. Después de que lo la que encuesta pasó, garantiza también una opinión de la gente. O sea, si no es, yo tengo otros datos. Podríamos llamarlo democracia indirecta, pero también se garantiza que las encuestas realmente sean aplicadas como tal y que no sean selectivas las preguntas a números específicos. ¿De teléfono? No, pues mira, el número de teléfono es de este, yo sé que va a votar por mí. Entonces, el sesgo de la encuesta pues también puede ser un factor. Yo sé que en el proceso electoral trataron, sobre todo en el de la presidencia de la República, hacer precisamente encuestas espejo para tratar de dirimir esa tendencia, ¿no? Y funcionó. Porque que no hubiera una manipulación en la encuesta directa de una sola casa encuestadora. Entonces, pues, se eligieron varias encuestas. Entonces, ¿usted coincide que continúe ese proceso electivo? En la medida en que sigamos avanzando en la construcción de un México cada vez más democrático, yo creo que una forma de elegir democráticamente también son las encuestas, cuando éstas realmente reflejan el sentir de la ciudadanía. Yo no niego ese tema. Yo creo que, y lo que justificó el tema de las encuestas fundamentalmente fue aquella ruptura en donde la democracia directa para elegir a un dirigente de un partido, que fue lo que se hizo para elegir en el 2008 al dirigente del PRD, eso fue lo que sucedió. Se acabó también con las resoluciones en el 2008, por resoluciones del Tribunal Federal Electoral, las elecciones en los partidos para elegir a mano alzada a los candidatos. ¿No? O sea, en el PT fue parte de lo que se hacía, como en los sindicatos. Levantaban la mano, tú llevas a la gente. Sí, pero y podías llevar dos palos. Y dos votos. Y con dos manditas pegadas atrás. ¿Por qué votar por eso? Y ya las subías, cabrón. Mira, el 4 brazos. Y ya salían 2 votos más. 3. Entonces todo ese tipo de prácticas se han ido acabando para precisamente buscar cada vez mecanismos más democráticos, que realmente el sentir de la gente se refleje en el candidato o en la persona que va a gobernar. ¿Usted confía que en 2027 Morena vuelva a obtener la gobernatura de Zacatecas como instituto político? Yo creo que sí. Veo a una derecha muy desmantelada. Vemos a una Claudia que anda allá arriba del 80% de la... Sí, en la última encuesta de Encol 83. De la preferencia de los mexicanos. Sí, ahorita Andrés Manuel estar ahí en Macuspana, ¿no? Como Plankton de Bob Esponja. No, yo creo que le ha de dar mucho gusto, ¿no? Mucho gusto porque es fruto de lo que él construyó. Es fruto de lo que él ha construido. Y de lo que él construyó en México. Sí.
Aquí en Zacatecas, algunas encuestas que he podido observar, si hay una tendencia favorable a Morena como partido político. Claro, Morena anda. Y en algunos careos se pone interesante. Sobre todo en la tesitura de que pudiera haber una alianza extensiva entre entre el PRI, PAN, PRD, en dado caso que hubiera una jurisprudencia que les otorgara la posibilidad de unirse. Que no creo. Legalmente, y Movimiento Ciudadano. Y dudo mucho que Movimiento Ciudadano se vaya a unir en una alianza muy extendida con esos partidos políticos. Pero cuando hay algunos careos y algunos candidatos, Morena baja y con otros sube, ¿no? Morena Verde PT. Pero cuando Morena va solo y hay una alianza PRI-PAN-PRD, se aprieta muchísimo la elección. Más o menos, o sea, Morena solo trae como el 30% de la preferencia. Sí. El PAN y el PRI, porque el PRD no existe como partido nacional, Sí. pues anda como por el 20% Sí. del voto de la preferencia. El PAN si va el Morena con el PT, A eso iba. Tendría con que ir el verde, tendría que ir con el PT. andamos con cerca del 40% de la preferencia en Zacatecas. ¿Tiene que ir el Morena ahora con el PT? Bueno, Porque yo- pues, en el 2024 sacaron al PT de patadas. Bueno, yo creo que fue una definición de la gente del partido local. Creo que fue un planteamiento que se hizo ante el Nacional, que al final el Nacional permitió, porque acuérdate que los partidos son nacionales. Sí. Pues yo espero que en este próximo proceso electoral vayamos juntos. Pues veo que las dificultades que tenemos, precisamente por irse cada quien por su lado, ¿no? O sea, ¿cuántos municipios se ganaron? Sí, porque se partió aquí la elección, la Así verdad. es. Y casi quedamos con un congreso local pues, dividido, Sí. aunque al final se ve que arreglaron diputadas del PRI y Para ciertas cosas van ahí en bloquecito, Van para en otras bloque. no. Así Pero es. no hay una mayoría calificada. no hay una mayoría calificada. Y si hubiera una alianza Morena-PT, yo creo que hubiera metido. No creo que les hubiera alcanzado tampoco para la mayoría calificada, pero no batallarían para muchos temas ni siquiera con la mayoría simple, ¿no? Por un ejemplo, quién sabe si en Zacatecas capital hubiéramos perdido, si se hubiera hecho la alianza PT, Verde, Morena. Sí, es correcto. Se pudo haber A nivel empatado ayuntamiento. esa elección para el ayuntamiento. Sí. A lo mejor no tanto en Fresnillo, donde sí se ganó prácticamente por el doble de la votación. Ujú. Sí, sí, es correcto. Sí, ahí fue curioso. Oiga, doctor, hay un tema que yo no sé si pudiera llamarse escabroso o no. En el sentido de que finalmente Morena en Zacatecas pues está partido en varios bloques, aunque digan que es que los estatutos no permiten las tribus en Morena. Sí existe. Aquí dijo Rubén que no. No. ¿Estás dudando de su palabra? Sí, un chingo. Existe. Existen las preferencias, existen los grupos, van existiendo la conformación, incluso la construcción de estructuras Las neotribus. muy identificadas, identificables. Entonces, precisamente para el 27 pareciera, si se cuaja esto, dos grandes bloques, esperando la definición del Partido del Trabajo. Porque sé que el Partido del Trabajo, el verde se va a ir para allá, ¿no? Pero yo sé que, bueno, quién sabe, también tendrá que definirse en dado caso la candidatura, pero en las internas, estoy hablando de las internas. Y el PT ha sido muy cauto, ¿no? Porque los han invitado a algunas situaciones y el PT dice, ahorita no, joven, ahorita no, joven, déjeme porque yo ando también acá en mi proceso, entonces ya veremos después, para no adelantar vísperas y crear más rispidez, ¿no? De la que hay. Pero pareciera entonces que en las internas de Morena podrían existir dos grandes bloques rumbo al 2027. Y pues en el monrealismo tienen un montón de cartas, ¿no? Tienen varias cartas.
Lo que me llama particularmente la atención del hipotético bloque que se podría construir de cara al 27, en este sentido, con ustedes tres, es que no los veo pensando en la posibilidad de que se sigle para mujer la candidatura. Y no veo mujeres, y no es una cuestión de menospreciarlas, por supuesto, pero no veo mujeres que puedan tener ese impulso en dado caso de que la candidatura se sigle una mujer. Y en el lado del moralismo hay varias mujeres que pudieran ser. ¿Es algo que no ha previsto, doctor? ¿O cómo ve usted esta situación? No, yo creo que hay Si no, mujeres- para mandarles a alguien. Un cirujano. Se hace la jarocha, proctólogo. ¿Eh? No me interesa. ¿Cómo ve esa situación, doctor? Pues yo creo que pues hay compañeras mujeres también de este lado que están participando, aunque no necesariamente dentro de Morena, ¿no? A ver, eso está Pero, interesante, por doctor. ejemplo, Giovanna está en el PT, ¿En el PT? pues es una opción. O sea, Sí. es una opción diferente a la del otro bloque, podríamos denominar. Sí. Yo entiendo que Morena, nada más porque sí me interesa precisar, Sí. lo que está prohibido era lo que se facilitaba y se hacía en el PRD en aquella época, que era la formación de corrientes o de grupos legitimados dentro de la estructura de poder del PRD. Sí. O sea, la Nueva Izquierda, la ADN, Sí. la de Bejarano, la Nueva la Esperanza, entonces, o IDN. Había corrientes que existían en el estatuto y que tenían vida, Sí. y que tenían intereses y que tenían propuestas, tenían... hoy en Morena, pues aunque pueda haber expresiones diferentes, las corrientes no existen articuladas y legalizadas al Sí. interior. Sí, sí, O sea, sí. eso había Son de que- facto. eh, Pero eh, existen. Bueno, existen porque pues, cada persona es libre de pensar y Vamos a hay, hacer una corriente estrella. y hay, Los insurrectos. Somos muy corrientes. y hay dirigentes La corriente más corriente. y hay personalidades pues, que agrupan o que agrupamos y que tenemos cierta presencia y cierta fuerza con sectores, con grupos, con ciudadanos. Pues y eso existe, pero no existimos como grupos de poder dentro de Morena. Hoy lo que se empieza a dar es una coincidencia de grupos muy importantes de las fuerzas democráticas de izquierda de Zacatecas por buscar construir una opción diferente, pues una opción más a la izquierda del proyecto del Morena mismo, o sea, O sea, ¿no? nos dice entre líneas que hay un Morena en Zacatecas que no es tan de izquierda. ¿Está más centralizado? Bueno, hay un ¿O Morena. derechizado? Hay un Morena, pues, actualmente los que están dirigiendo Morena, pues es un grupo que viene de alguna forma del PRI, ¿no? O sea, no... estamos muchos integrantes dentro de Morena, pues que venimos de la izquierda de toda la vida. Que tienen una identificación histórica. Así es, con la, ¿No? izquierda, Con la izquierda. con las fuerzas democráticas también, no nada más con la Ya. izquierda. Pues, Ulises se estrenó en Morena. Alfonso Ramírez estuvo en el partido comunista, no, ¿verdad? Alfonso Ramírez no. Alfonso Ramírez venía de la corriente socialista. Sí, pero no Él, estuvo en el su Partido origen. Comunista, ¿verdad? El No. PPS, ¿no? No, ¿Tampoco? Él venía de la corriente socialista, que era donde venía pues gente de Sinaloa, gente de Ay. una parte de la gente más radical, Ajá. aquellos que venían de los enfermos. Sí, que se metían a los congresos en caballo. Y cosas. Y entonces él venía, Sí. pero ellos participaron, Alfonso, Quirino, y ellos participaron en la elección, en la primera elección municipal en Río Grande. Ellos participaron, o sea, después de la elección de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, la siguiente elección en Zacatecas fue en diciembre para presidentes municipales. Y ellos participaron como grupo
político para la presidencia municipal de Río Grande. No ninguno de ellos como candidato a la presidencia municipal, sino Quirino fue regidor en aquella época, en el 88, diciembre del 88. Yo fui candidato de lo que se constituyó en aquella época como unidad cardenista, así se llamaba, para presidente municipal en Valparaíso, diciembre del 88. Y de ahí pues, yo logré meter a 3 compañeros como regidores en Valparaíso en la elección, después de que nos robaron la elección. Entonces sí, pues, todavía el PRI era el PRI, nos mandaron al ejército, ¿no? Entonces pues los pródromos del inicio de la lucha por la democracia en México, aunque se ganó la elección del 88 con el ingeniero Cárdenas, y nos la robaron para implementar en México el modelo neoliberal con Salinas de Gortari. Bueno, pues muchos empezamos esta lucha al lado de Cárdenas y al lado de Berto Castillo. El último acto político en la campaña presidencial de Berto Castillo fue con nosotros en Valparaíso, Zacatecas, en el 88, ¿no? Y de Valparaíso, Berto Castillo se fue a Fresnillo, y en Fresnillo Berto Castillo declinó a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Pues toda esta es la historia de este país. Y yo en esa elección, pues yo fui candidato a diputado suplente, el propietario era Raimundo Cárdenas, a la elección federal con Eberto Castillo. O sea, Eberto Castillo era el candidato del PMS. Después se da la alianza con Cárdenas, con Cuauhtémoc Cárdenas, y muchos grupos en Zacatecas nos volcamos a apoyar a Cuauhtémoc para la presidencia. Y ganamos, nomás que pues se robó. Y luego de ahí, la elección. Sí, de ahí pues, se crea precisamente, se van unificando todos este tipo de organizaciones y partidos en el PRD. Aquí en Zacatecas, el PRD surge en el 89. Sí. El y luego ya de ahí, mayo del 89. Pues ya conocemos la historia del PRD y finalmente se va cohesionando Morena. Ese es un buen referente. Sí, el PRD es la Morena más izquierda, pues. Bueno, buen mensaje entre líneas. Oiga, doctor, ya llevamos 1 hora, casi 10 minutos, ¿no? 1 hora 10. Ya lo queremos mandar a dormir porque no se nos vaya a pensé que me quería mandar de candidato. No, desde el 88 está de candidato, doctor. Aquí estamos. Y aquí estamos. Y estaremos. Y seguimos luchando por Zacatecas, para Zacatecas y con Zacatecas. La respuesta máxima. Y en el 30, ahí veremos qué pasa. Oigan, pues vámonos, gracias por haber estado con nosotros. Y para ser candidato en Zacatecas en el 88, tú necesitabas ser declarado zacatecano. Entonces, para poder ser candidato yo para presidente municipal en Valparaíso, viajó al pasado. El Congreso del Estado de Zacatecas tenía que sacar un decreto donde te declaraba ciudadano zacatecano. Y entonces yo presenté mi solicitud, fui declarado ciudadano zacatecano, y eso me permitió participar en la elección para presidente municipal. Yo soy zacatecano, ¿no? En 1988 se hizo la declaratoria, está la publicación en el Diario Oficial de Zacatecas. Para que luego no le salgan que es tamaulipeco. Bueno, somos de nacimiento. De nacimiento, pero de corazón, aquí somos de Zacatecas. Oigan, pues vámonos, doctor, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y seguiremos en la grilla. Gracias aquí al proctólogo. Ahorita yo ahí los dejo en sus asuntos médicos. Yo no sé, yo me voy. Oiga, pues estuvo muy interesante, muy interesante, buena la charla, pero se fue rapidísimo, más de 1 hora. Pues es muy importante. Zacatecas creo que tiene un gran momento, y creo que Zacatecas necesita ponerse de pie, y necesitamos que aquellos elementos que no han ayudado, que no han realmente jugado un papel a favor de que
Zacatecas pueda salir adelante. Mandarlos a la Zacatecas es uno de los estados donde no nada más no hemos crecido económicamente, sino el Producto Interno Bruto ha decrecido en proporción a la riqueza nacional. Se ha perdido empleo, se ha perdido inversión, se ha perdido capital, la violencia sigue cerniéndose sobre nuestro estado, la corrupción no se ha terminado de ser una práctica. Sí. Y entonces yo creo que es muy importante en Zacatecas pues lograr que Zacatecas cambie, que Zacatecas realmente se integre a este gran proyecto nacional de la Cuarta Transformación y que Zacatecas pueda entrar a una etapa de prosperidad, de justicia, de que la gente viva con dignidad, de que la gente recupere la paz y la tranquilidad que se ha perdido en el Estado. Háganme candidato, Villa. ¡Vámonos! Bueno, gracias, doctor, por habernos acompañado. Vámonos, porque aquí espantan. Gracias, Procto. Nos vemos. El diputado, el doctor José Narro Céspedes con nosotros. ¡Venga! ¡Apláudase! Y apláudanos a nosotros también, porque puras mentadas recibimos nosotros de este lado. ¡Qué bárbaros! Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo episodio. Le tendremos una sorpresa. Y además recuerdo que en este podcast me puedo equivocar, pero no creo.